Recientemente regresé de Roma. Hice un viaje relámpago por Europa con una excursión que cobraron un precio bajo y fui a dar una paseadita ahí por Europa, Francia, que está encendida con el problema que hay ahí. Bueno, pues lo que quiero contarles de mi viaje es que cuando estuve en Roma fui a visitar el Vaticano. Nos llevaron los de la excursión ahí y la persona que nos sirvió de guía nos contó una historia que nunca había escuchado. Se trata de una mujer que acostumbraba a vestirse de hombre y que por razones del destino pues se hizo sacerdote y llegó a ser papa. Un papa de la Iglesia Católica, su santidad, y así pues llegó a tener aventuras sexuales con prestigiados, altos miembros de la Iglesia Católica de aquel tiempo. Estamos hablando de los años 822 y llegó a estar embarazada. Pero como ustedes saben, la ropa de los papas es una ropa holgada, cómoda. Ocultaba su seno, no se miraba su embarazo. Y nos contaba esta persona de que así pasaron muchos años siendo la mujer reconocida como papa y todo hubiera salido bien según nos cuenta este señor que nos guió a través del Vaticano, nos llevó a conocer las catacumbas y conocimos muchos lugares históricos ahí en esta excursión. Como les dije, pues barata nos salió. La excursión incluía hotel y viajes turísticos, nos llevaban con guía. Y este guía, pues siguiendo con la historia, nos dijo que todo iba bien con este papa. Ocultaba su embarazo por la ropa que era floja. Pues, no permitía verle que le había crecido el vientre. Y iban en una procesión de Corpus Christi y le agarraron los dolores de parto en la procesión. Y cayó. La llevaron al hospital y vieron que estaba dando a luz. Después de esto, la gente enardecida, pues voy a saltearme eso para que ustedes vean en el video que voy a hacer cuál fue el final que tuvo esta mujer que fue conocida históricamente como la papisa Juana, que era de origen alemán, si no me equivoco. Más o menos lo que le logré entender al guía que nos llevaba, porque hablaba en inglés. No, allá andábamos gente de todas partes del mundo que se juntaron en ese tour, ese viaje turístico. Entonces voy a proceder a editarles el video para que ustedes vean toda la historia que sucedió y vamos a ver el final que tuvo la papisa Juana y que la iglesia oculta, pero es un secreto a voces de que sí es un hecho histórico que sucedió. Una mujer vestida de hombre que llegó a ser papa. Juana la Papisa trata acerca de una mujer que habría ejercido el papado católico, ocultando sus partes íntimas, y era fácil ocultarlo, ya que las prendas que usaban eran lo más holgadas posibles. No cabe duda que la Iglesia Católica, en especial el Vaticano, posee historias interesantes que se han almacenado a través del tiempo, muchas de carácter histórico, pero también tienen historias que fueron ocultadas por su carácter polémico y oscuro. Hoy hablaré de la papisa Juana y su trágico fin en su periodo papal.
Investigadores de una universidad australiana han anunciado en un comunicado de prensa un importante descubrimiento en relación con la existencia de una mujer papa a principios de la Edad Media. Durante mucho tiempo, los expertos creyeron que la existencia de una papisa era un mito. Sin embargo, los expertos afirman ahora que existen monedas que demuestran que hubo una mujer papa real. La figura de la papisa Juana. Piensan incluso que es un mito, pero yo creo que ha sido la iglesia la que ha empujado para que esto se conserve en la fantasía, pero hay algunos que afirman que alguna vez hubo una papisa. Un papa que fue mujer. No. Que ojo, no es que lo hayan permitido. Estamos hablando de Juana, que nació en Inglaterra y que ella, inteligente como ella sola, quería seguir estudiando, cosa que estaba prohibido para las mujeres. Una vez más, aquí en la historia de mierda. Entonces, Muy bien. a mí, como sus padres eran misioneros, yo quiero seguir estudiando. La única posibilidad es mentir, no decir que soy mujer y empezar a escalar como si fuera un curita más. Y dice que llegó a ser papa. El año es 857 y los habitantes de Roma exigen ser tranquilizados por el Papa Juan VIII, a quien han aprendido a amar durante los 2 años de su pontificado. Las multitudes se congregan para victoriarlo cuando dirige una procesión desde la Basílica de San Pedro hasta su residencia en el Palacio Laterano, al otro lado del Tíber. Pero cuando la comitiva papal pasa por un estrecho callejón entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, el Santo Padre tropieza y cae. Ante el horror de los espectadores, el Papa Juan resulta ser una mujer parturienta. Poco después de dar a luz un bebé, la devota multitud se convierte en una furiosa turba que atrapa a la infortunada mujer y a su infante, los arrastra fuera de las puertas de la ciudad y los apedrea hasta matarlos. Esta es la historia que se cuenta en toda Europa desde el siglo VIII. Juana, quien habría nacido cerca de Manusia, actual Alemania, en las primeras décadas del siglo IX, vivió la conversión de su pueblo al catolicismo y para obtener una buena educación se hizo pasar por un varón para entrar a un monasterio. Juana entró en la religión como copista bajo el nombre masculino de Johannes Anglicus. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época. Ya en el monasterio, Juana avanzó rápidamente en conocimiento y admiración por parte de sus superiores, viajando a Roma y llegando a ser cardenal. Juana decide vestirse de hombre. Rápidamente escala posiciones y los curas dicen, oye, sé que usted irá a ser papa, y empiezan a sembrarle el camino hasta que lo consiguen. Así es como se cuenta la historia de aquellos que no reconocen la única papa mujer. Mira. Para la papisa fue fácil engañar al resto de su séquito. Las personas, hombres y mujeres, solían ser de estructura pequeña, y la ropa religiosa era holgada, por lo que no podía notarse a primera vista el sexo de quien la usaba. A pesar de hacerse pasar por un hombre, tuvo una vida sexual activa. En su estancia en Roma mantuvo relaciones con el embajador de Sajonia en el Vaticano, Lamberto. Como consecuencia de esta relación, quedó embarazada. Apenas llevaba 13 meses como pontífice, y gracias a los largos hábitos y las vestimentas alargadas y unidas a lo absurdo que resultaba pensar en un papa embarazado, logró que nadie se diera cuenta de tal hecho. El problema surge cuando se le adelantan 2 meses la fecha que ella tenía prevista para dar a luz. Los hechos suceden cuando estaba presidiendo una larga procesión por las calles de Roma, que tenía una gran exigencia física. Debido al gran esfuerzo empezaron los dolores, que al principio aguantó estrictamente, pero pensando que no habría problema siguió una procesión. Estos dolores fueron a más, rompió aguas en medio de la misa. De esta forma, los obispos, el clero y el pueblo romano asistieron alucinados al parto en plena procesión del Papa. Horrorizados, escandalizados y furiosos, los devotos participantes en la procesión rodearon a la papisa y la apedrearon hasta producirle su muerte. Se cuenta que a principios del siglo IX, hacia el año 818, unos misioneros que vivían en la ciudad de Mainz, a orillas del río Rin, tuvieron una hija llamada Juana. Siendo niña, se distinguió por su belleza e inteligencia. A los 12 años se enamoró de un monje y Juana salió del hogar paterno. Se vistió de hombre e ingresó a un monasterio como novicio para estar al lado de su amante. Los días de Juan Anglicus, o Juan el Inglés, como ella misma se llamaba, transcurrían orando o estudiando encerrada en la biblioteca. Las noches eran dadas al amor. El engaño fue descubierto y la pareja tuvo que huir.
su escape del castigo de la Iglesia tomó la apariencia de una peregrinación por Europa hacia Tierra Santa. En Atenas, la pareja de Juana desapareció, pero ella continuó hacia Roma. Aún disfrazada de hombre, Juana se empleó como notario o, según otra versión, como maestro. Como quiera que fuera, poco después, Juana era ya una celebridad. Los estudiantes admiraban su elocuencia, los filósofos respetaban su sabiduría, los cardenales notaron su conocimiento teológico y en la corte papal se le quería por su generosidad. Cuando el Papa León IV murió en 855, Juana fue elegida unánimemente como sucesora con el nombre de Juan VIII. Juan, ocultó a todos el secreto de su sexo, excepto a uno, y ese fue su error. La solitaria y apasionada mujer tomó a su mayordomo como amante y quedó embarazada. Tras el parto público y la dura venganza de la turba, se nombró apuradamente a un nuevo papa, Benedicto III. Se ha convertido en un ícono del feminismo y una esperanza para la igualdad de género. Si esta figura fue alguna vez real o es pura leyenda, es, por tanto, relevante e importante para el mundo actual. Este hallazgo podría tener una inmensa importancia, ya que no solo confirma un giro en la historia de la Iglesia Católica en la Edad Media, sino que también tiene implicaciones para el desarrollo futuro de la mayor confesión cristiana del mundo. Porque aquí es donde quedó la cagada. Porque en algún momento, en plena ceremonia, ellos van desfilando por la ciudad, una festividad de la época, y de repente el Papa en aquel momento se desmaya, con un fuerte dolor en el vientre. No, la papa, el papá. ¡Weón! Úlcera. Le dio el ojo a la papa. Y tenía un papito. ¡Quedó embarazada! No. ¡Weón! De su amigo. Le dio el ojo. Y de repente todos le dicen, oiga, le duele la guata, puta. ¿Podríamos decir que el pololo de ella le dio el ojo a la papa? Weón, de todas maneras. De ahí nace el que de ahí nace. Pero es que de ahí nace todo, compadre. Y todo calza. Todo lo demás. Y de ahí cuando trataron de desmentirlo, ¿cuál que le pasaba al Papa? Le dijeron, uy, qué bueno robar el pelo. No, pero algo así tiene. No, pero no sé, pues bueno. No, Le para cortaron el pelo. Yo creo que a lo mejor lo tenía de forma. Bueno, finalmente ella estaba embarazada y ahí que la cagada. Ojo, dicen que sobrevivió el novio. Otros dicen que lo agarraron a piedrazo. El hijo también dice que también sobrevivió. Y hay otras versiones que dicen lo contrario y que incluso llegó a ser obispo. Pero de ella no supimos más. El caso es que hay dos teorías. ¿Qué pasó en caso de que reconocemos su existencia, la iglesia lo niega? De Juana, la única papisa en la historia. Atención. Existen dos versiones al respecto. La primera dice que murió a consecuencia del parto. La segunda versión dice que la gente estaba tan molesta de que la papisa hubiese dado a luz, que entonces la golpearon, la ataron a la cola de un caballo, la arrastraron por Roma y que eso la mató. Y será esta farsa, protagonizada por la que fue llamada la papisa Juana, la que obligó a la Iglesia a considerar la divinidad de los papas electos. Se trata de una silla, que por cierto se puede ver en el Museo Vaticano. La silla tiene un agujero en el centro y era el lugar donde se sentaba el nuevo pontífice para ser examinado. Pero ¿por qué cada nuevo pontífice tenía que someterse a esta, digamos, exploración física? La respuesta nos la va a dar un cronista dominico llamado Jean Temeilly. Este cronista nos cuenta que en el año 822 nació en Alemania una tal Johanna, que traducida al castellano sería Juana. La historia que se esconde detrás de un perfecto. Y también la historia que se esconde detrás de una profesión, o mejor dicho, de un cargo. Antiguamente existía un cargo eclesiástico y la función era revisar manualmente los atributos sexuales de cada nuevo pontífice. Y la leyenda de la papisa Juana no es recogida por Boccaccio, que fue un escritor italiano. Este escritor la incluyó en su colección de biografías de mujeres famosas.